La evaluación física del sistema respiratorio incluye la inspección del cuello y el tórax, así como la palpación, la percusión y la auscultación de la parte posterior del tórax. Antes de empezar la evaluación, al recibir al paciente debemos presentarnos, corroborar su nombre y el motivo por el cual se va a hacer la evaluación. Inspección del pecho. La primera parte de esta técnica requiere al paciente sentado, inclinándose ligeramente hacia adelante con los brazos descansando cómodamente sobre su regazo. Debemos inspeccionar la forma del pecho y la simetría. Normalmente el diámetro del pecho antero-posterior es menor que el transversal o el diámetro lado a lado. Anormalidades. Un tórax en tonel o pecho de barril tiene un diámetro antero-posterior igual o mayor que el diámetro transversal y es un signo de atrapamiento de aire en los pulmones, que puede ocurrir con el proceso normal de envejecimiento cuando los pulmones pierden su elasticidad. Sin embargo, también se puede desarrollar un tórax en tonel a partir de un enfisema crónico causado por la hiperinflación de los pulmones. Para la segunda parte de esta técnica, observamos la frecuencia, el ritmo, la profundidad y la facilidad de respiración del paciente. Normalmente, la frecuencia respiratoria del paciente debe estar entre 12 y 20 respiraciones por minuto, el ritmo regular y la respiración fácil y tranquila. También debemos inspeccionar el cuello del paciente y observar si hay un uso de los músculos accesorios esternocleidomastoideo y escalenos que ayuden con la inspiración. Anormalidades. El uso de músculos accesorios es un signo de dificultad respiratoria. La taquipnea es una respiración rápida de más de 20 respiraciones por minuto y es superficial. Puede ser causada por dolor, ansiedad, fiebre o anemia. La bradipnea es una respiración lenta de menos de 12 respiraciones por minuto y puede ocurrir con depresión del sistema nervioso central, inducida por exceso de sedación o un accidente cerebrovascular, presión intracraneal elevada o hiperpotasemia. La hiperpnea, o también conocida como respiración de Kussmaul, es una respiración rápida y profunda. Ocurre con acidosis metabólica. Las respiraciones de Cheyne-Stokes son un aumento irregular del ritmo. Pueden ser normales en pacientes de edad avanzada, sin embargo, también pueden estar asociadas con insuficiencia cardíaca grave, uremia y trastornos neurológicos. La técnica de palpación del tórax posterior consiste en hacer que el paciente se siente erguido, ligeramente inclinado hacia adelante y con los brazos descansando cómodamente sobre su regazo. A continuación, el farmacéutico va a colocar sus manos en la pared torácica con los pulgares al nivel de la vértebra T9 o T10. Este va a deslizar las manos medialmente de modo que un pequeño pliegue de piel descanse entre los pulgares y le va a pedir así al paciente que inhale profundamente. A medida que el paciente inspira, los pulgares deben separarse simétricamente. Se puede manifestar un retraso en la expansión torácica o una expansión torácica asimétrica cuando el paciente tiene neumonía o un trauma torácico o bien presenta una obstrucción pulmonar. Si se produce dolor con la inhalación, es probable que la pleura esté inflamada. Ahora vamos a realizar una evaluación del frémito táctil. A esto nos referimos a las vibraciones palpables que se transmiten a través del árbol bronquial hacia la pared torácica cuando un paciente habla. Para esta técnica vamos a colocar suavemente las yemas de las manos sobre la parte posterior del tórax del paciente con una mano a cada lado del tórax. Para esto vamos a pedir al paciente que repita la palabra 33 continuamente. A esto vamos a evaluar la intensidad de la vibración. Para esto vamos a repetir los pasos anteriores, pero en diferentes campos pulmonares, y para esto vamos a comparar lado a lado simultáneamente. Normalmente estas vibraciones deberían de sentirse iguales en el área correspondiente de cada lado. Voy a colocar mis manos en su espalda para sentir vibración y mientras usted me va a decir el número 33 continuamente. Ok. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Las anormalidades que se podían presentar serían una consolidación pulmonar, que a esto nos referimos como un llenado de tejido por líquido o exudado, y el tejido denso conducen el sonido mejor que el aire. Por lo tanto, las condiciones como la neumonía intensifican las vibraciones. A esto nos vamos a referir como un aumento del frémito. Y por tanto la disminución de la intensidad va a ser una disminución del frémito y esto va a ocurrir con la obstrucción de las vibraciones. Por ejemplo, neumotórax, enfisema y derrame pleural.
La percusión del tórax posterior ayuda a evaluar la densidad del tejido pulmonar subyacente a una profundidad de aproximadamente 5 a 7 centímetros. Se comienza justo por encima de las escápulas, percutiendo sistemáticamente la parte posterior del tórax en intervalos de 3 a 5 centímetros, moviéndose de lado a lado y hacia abajo. Se evitan las escápulas, la columna vertebral y las costillas porque los huesos disminuyen la percusión útil al alterar el tono obtenido. Se va a escuchar cualquier diferencia en volumen y tono comparando de lado a lado. El farmacéutico va a escuchar la resonancia, el cual es un sonido largo y de tono bajo que suele escucharse en todos los campos pulmonares. Sin embargo, este es un término subjetivo y no tiene un sonido estándar fijo. Por otra parte, la hiperresonancia es un sonido anormalmente largo y de tono bajo que se escucha con enfisema o neumotórax, condiciones en las que hay una gran cantidad de aire presente. También, la matidez ocurre con tejido denso y anormal en los pulmones, por ejemplo, cuando hay neumonía, un derrame pleural y atelectasia. Auscultar los sonidos de la respiración. El aire que pasa a través del árbol taqueobronquial crea un conjunto característico de sonidos que se pueden escuchar a través de la pared torácica con un estetoscopio. Las anomalías, como la obstrucción o los cambios en el parénquima dentro de los pulmones, hacen que estos sonidos cambien. Con un estetoscopio. Las anomalías, como la obstrucción o los cambios en el parénquima dentro de los pulmones, hacen que estos sonidos cambien. Pulmones hacen que estos sonidos cambien. Técnica. Hacer que el paciente se siente ligeramente inclinado hacia adelante, con los brazos descansando sobre su regazo. Indicar al paciente que respire de forma lenta, profunda y regular por la boca. De pie detrás del paciente, coloque con firmeza el diafragma del estetoscopio en la parte posterior del tórax, sobre los lóbulos superiores de los pulmones y justo encima de la clavícula. Después, continúe cruzando y bajando por la parte posterior del tórax en un patrón con forma de Z. Escucha al menos una respiración completa en cada lugar, comparando el tono, la intensidad y la duración del sonido. Finalmente, notar la presencia de sonidos adventicios por la parte posterior del tórax en un patrón con forma de Z. Escucha al menos una respiración completa en cada lugar, comparando el tono, la intensidad y la duración del sonido. Finalmente, notar la presencia de sonidos adventicios del sonido. Finalmente, notar la presencia de sonidos adventicios. Notar la presencia de sonidos adventicios. Anormalidades. Los sonidos adventicios son sonidos anormales que se superponen o se agregan a los sonidos respiratorios normales. Se pueden escuchar en cualquier área de los pulmones, tanto durante la expiración como durante la expiración, e incluyen crepitantes, ronquidos, sibilancias y roces.
Auscultar los sonidos de la voz. Para esto debemos colocar el estetoscopio en los mismos lugares que utilizamos para la auscultación de los sonidos respiratorios, y le pedimos al paciente que repita una palabra mientras escuchamos por el estetoscopio. Normalmente, la transmisión de voz debe sonar suave y apagada. Si las palabras suenan claras y fuertes, es decir, broncofonía, puede ser una indicación de consolidación o atelectasia. Diga por favor 33 continuamente. Está bien. 33, 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 33.